qué figura, ¿no? La de Antonio Cafiero, Hugo. Qué emblema del peronismo. Y cuando digo emblema, estaba viendo aquí las fotos, eh, no estoy diciendo qué bárbaro, qué fantástico, porque también hay, en el momento del deceso de una figura importante, una tendencia al halago integral, ¿no? Que tal vez no sirva para refrescar el conjunto de esa imagen. Yo recuerdo un hombre que bregó por la unidad, un hombre que cuando hubo oleadas macartistas no fue parte de las mismas, lo cual no es poco en determinadas circunstancias. Un hombre que confrontó con el menemismo ofreciendo una alternativa que ideográficamente parecía un poco más liberal, mientras que Menem se posicionaba como nacional popular, pero que en definitiva tenía otro trasfondo. Aceptemos, de alguna forma en ese momento, más allá del devenir posterior, Cafiero era una especie de socialdemocracia dentro del peronismo y Menem enarbolaba la bandera del peronismo histórico, ¿no? Pero resultó inverso. Y también, pese a estas observaciones valiosas, lo recuerdo como en el ciclo Cafiero-Rodrigo Mondelli, ¿no? Que desbarató buena parte de la economía argentina. Vos seguramente recordarás. Con el Fondo Monetario Internacional, que recoge después la dictadura, aprovecha con gran entusiasmo Martínez de Oz y luego Cavallo. Es decir, toda una serie de contradicciones muy propias de lo que ha sido este movimiento todo este tiempo. No sé si tenés edad, me parece, para recordarlo, cuando viene Gómez Morales, Rodrigo, y aparece Cafiero en medio de esa crisis. De acuerdo. Él da un discurso con su gran capacidad histriónica, primero porque Cafiero había pasado varios años fuera de las luces y en realidad todo el periodo de la resistencia y todo lo demás, los peronistas no tenían una presencia importante en los medios, ni mucho menos. Y yo recuerdo aquel discurso de Cafiero que produjo un impacto notable, porque había tal diferencia con relación a lo que se venía viendo dentro del gobierno de Isabel. Bueno, duró poquito Cafiero ahí, es uno de los que firma, efectivamente, junto con Rucauf, aquel famoso decreto de eliminar el accionar de la subversión. El responsable real es ítalo-argentino Luder, ¿no? Bueno, vos sabés que ayer me puse a mirar rápidamente, ahora le voy a pegar una mirada detenida, a su libro de memorias. Ese libro de memorias está prologado por Cristina Fernández, en donde se hace una reivindicación muy fuerte de la militancia política y de la política como único elemento transformador de la sociedad. Después hay otro prólogo de Pacho Donel y después empieza el prefacio de Antonio Cafiero diciendo: desde muy chico pensé que iba a llegar a ser presidente de la Nación. 3 veces estuve cerca y dice, tal vez por limitaciones propias, tal vez por circunstancias históricas, no pude concretar ninguna de las 3. O tal vez por gobernador bonaerense. Claro, pero fíjate, como dice el mito, ¿no? Recordemos, primero, un hecho muy importante en Cafiero es que él apostó al peronismo cuando el peronismo no existía prácticamente, ¿no? Como demócrata cristiano. Claro, como un hombre que viene de fuerte raigambre católica, tuvo 10 hijos, incluso en el enfrentamiento de Perón con la Iglesia, él decide dar un paso al costado para no enfrentar sus convicciones religiosas, ¿no? Pero en aquel 45, cuando la conoce a Evita, y es un marciano, en la universidad alguien que reivindica el peronismo era un marciano. Es muy interesante señalar, en el libro lo cuenta, que cuando él asume como secretario de Comercio Exterior, se encuentra con Evita, y Evita le dice, ¿usted recuerda? Yo era aquel muchacho que le vine a pedir ayuda para el accionar en la universidad. Sí, me dice, me acuerdo perfectamente de usted, porque yo soy de los que creo que son los jóvenes que vamos a dejar, una cosa muy parecida a la... Muy jóvenes que vamos a dejar, y yo sé que ustedes no van a traicionar a Perón. Esto sigue, Cafiero elige su grupo de colaboradores, ve a alguien que está cercano a Perón, tal coronel Benalcázar, algo así,
y lo designa en la Junta Nacional de Granos. Llamado de Evita. Ya Evita con la enfermedad muy Último avanzada. tramo. Último tramo. Lo llaman de la Presidencia de la Nación, bueno, ahí de la residencia donde estaba, donde hoy es la Biblioteca Nacional. Evita lo llama. Espera, sale Cámpora, llega Evita leyendo el diario. Buen día, señora, usted me mandó a llamar. No hay respuesta. Entonces, Se Cafiero preocupa. cuenta, dice, pero no sé si pasaron 1 o 2 o no sé cuántos minutos. Señora, usted me mandó a llamar. Cae el diario, el rostro, dice bello, pero muy demacrado, de Evita, y lo mira y le dice: Cafiero, ¿a usted le gusta comer mierda? Evita en estado puro. ¿Por qué, señora? Dice: ¿usted ha designado a este coronel? ¿Usted no sabe que es un traidor? Pero, le dice Cafiero, pero si está ahí al lado de Perón, ¿usted no sabe la cantidad de traidores y alcahuete que hay alrededor de Perón? Dice: ellos lo van a traicionar. Yo sé que a mí me queda poco tiempo y por eso no voy a estar. Pero la iglesia, yo soy de la misma religión suya, soy ferviente católica, pero sé que ahí está el nido de la traición. No, una cosa impresionante. Pasa esto, imagínate, sale Cafiero, se va a su casa bajo el shock, y al rato lo llama Evita, nuevamente Evita, le dice: mire, Cafiero, estuve demasiado dura con usted, le pido disculpas. Qué grande, ¿eh? Creo que en todos los espacios aparece esa figura que contiene a todos, ¿no? Creo que hay un lugar que es buscado por todos, porque yo recuerdo Juventud Peronista, recuerdo CNU, CDO, JPerra, Montonero. Hay un lugar donde se necesita una suerte de gestión para decir, bueno, charlemos para no llegar a que la sangre alcance el río. No siempre ese lugar es respetado, no siempre ese lugar logra los objetivos, como sabemos en la historia argentina, pero me da la sensación que, aunque la aspiración, podríamos decir, en el primer nivel de conciencia de Antonio Cafiero era ser presidente, la aspiración de fondo era ser la figura central del movimiento, la figura coordinadora. Eso lo llegó a ser. Yo creo que es eso. Sí, llegó a ser. Inclusive hubo cargos bien ocupados durante todo un periodo, como el de Juan Manuel Abal Medina, padre, ¿no es cierto?, al frente del movimiento nacional, Paladino con otra característica, hubo varios coordinadores. Solamente Cafiero, sin ningún tipo de cargo específico en esa dirección, porque creo que no llegó a ser secretario general del movimiento nacional. No, creo que no. Lo fue Sadi. Pero fíjate varias cosas. Él sí logró ese lugar donde Gullo, donde alguien podía llamar y decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esta situación? Y él logra como enlace coordinar a los distintos sectores. Creo que esa es la función, no sé si es una virtud, es una función que logró Antonio Cafiero. ¿Sabes qué pasó una de sus posibilidades de ser presidente era en el 73? Sin embargo, él, contra la opinión de su mujer, ahí lo menciona, de Anita, va a verlo a Lanuse. En un encuentro secreto que trasciende. Él dice que fue a verlo para tratar de obtener garantías para el retorno de Perón. Lo cierto es que Perón no lo toma así. Iba a ser designado en el puesto que delegado personal, que después fue Cámpora. Y esa reunión que trasciende y que Perón la vive como una traición, quiebra todas sus posibilidades. Es decir, si él era el delegado personal, lo que fue Cámpora, ahí iba hacia la presidencia de la Nación. Primera frustración. La segunda frustración es ya en el año 83, en donde él dice que un movimiento entre Felipe Vittel, al que califica duramente, y a Herminio Iglesias,
lo instalan la candidatura de Luder en lugar de la de él, en la idea de que Luder era mucho más manejable que Cafiero. Las cosas que dice de Luder son muy duras, porque Cafiero llevaba un diario. A lo largo de toda su trayectoria llevó un diario. Y ahí transcribe lo que dice, este hombre nunca sintió como nosotros. Por esa misma característica, Perón se reservaba el manejo del conjunto, ¿no? Independientemente del ciclo posterior, del 82, 83, del que estás mencionando, con la irrupción de la fórmula de Vittel y Luder, creo que Perón se reservaba siempre el lugar del padre que aglutinaba. Por eso los delegados son sectorizados, por así decirlo, aun cuando sean de nuestro agrado. Cook, Bernardo Alberte. Bernardo Alberte es una determinación muy clara de carácter revolucionario de Perón de ponerlo al mayor en esa dirección. Estuvo Cook, estuvo Vicente. Claro, y se reservó él la contención del espacio. Cafiero, una entronización de Cafiero como presidente hubiera sido como una suerte de disputa de ese lugar. De ese lugar. Puede ser. Bueno, es muy duro con Luder, y bueno, después viene la derrota, y a partir de ahí viene la renovación peronista, de la cual Cafiero es indudablemente el promotor y el que la encabeza. Y cuando él gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aquel 6 de septiembre de 1987, muy interesante esas cosas que cuenta, por ejemplo, Eduardo Amadeo, el otro día lo escuchaba. Eduardo Amadeo, que ahora está con Massa, bueno, estuvo con Menem, pero estuvo con Cafiero en su momento. ¿Vos te acordás que en aquellas elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Casella era el candidato del radicalismo? Bonaerense, sí, hicieron el primer debate televisivo entre candidatos. Algo que no se usaba. Que no se usaba. Estamos hablando del 87. La coordinadora, la moderadora fue Magdalena Ruiz Guiñazú. Cuenta Amadeo que ellos tomaron muy en serio ese debate y ensayaron durante cerca de un mes. La hija de Cafiero hacía de Magdalena Ruiz Guiñazú. Cafiero era Cafiero, y el que hacía de Casella era Oscar Landi, aquel semiólogo importante. Y en ese debate Cafiero gana, y gana después la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De manera que, cabeza de la gobernación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, 87. Elecciones eran en el 89. Previamente había que superar la interna, que en ese momento todavía no se sabía, del 88. Acordate que Menem también formaba parte de la renovación, junto con Grosso, con De la Sota, con Manzano. Eso es correcto. Quiero hacer una reivindicación de la gobernación de Cafiero en un punto, no en todos, en un punto que creo que se olvida habitualmente, y es el establecimiento de una zona de control laboral con algunos de los mejores especialistas en derecho del trabajo y en enfermedades, salud, higiene, seguridad en el trabajo, que recorrieron la provincia y mejoraron notablemente el modo de trabajo de los bonaerenses. Algo que una determinación política, es decir, esta área va a funcionar, y funcionó de manera plena e integral. Después, con el tiempo, no se le dio tanta Inés González importancia. García estaba en el gabinete. Estaba entre otros, ¿sí? Y gente como Carlos Vaca, como Eduardo Gurucharri, como Jorge Pérez, que superaban holgadamente la función que se les había asignado, pero la función que se les asignó la cumplieron a rajatabla. Y eso dejó una estela interesante de conciencia social sindical en el seno de la población bonaerense. Claro, con la crisis de fines de los 90, comienzo del 2001, se desbarata mucho porque la gente busca trabajo a como sea, pero eso lo marcó la gestión de Antonio Cafiero. Quiero señalar, sin embargo, que ese lugar de contención, confundirlo, a mi entender, como el peronismo, creo que es un emblema, Cafiero, del peronismo, pero aún en ese lugar de contención es una parte del peronismo. Sí. Aún en ese lugar, confundirlo como diciendo, ese es, y todos los demás también, como dice la canción. Yo recuerdo haber renunciado en el año 82 frente al hoy ministro Julio Alac, un amigo del Turco Alac, al Frente Peronista en el cual militábamos, porque Alac, Amondarain y varios amigos que orientaban ese espacio donde estábamos, porque habían adherido al MUSO,
¿Vos te acordás del Muso? Sí, sí, Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización. Creado por Cafiero, precisamente. Que viene de una frase de Juan Domingo Perón, ¿no? De ahí viene Unidos y Organizados. Después, es como decía, no vamos a recordar a humoristas antiperonistas. A mí me entusiasmaba la idea del Muso y después la devalué rápidamente cuando observé que, a mi entender, tenía rasgos liberales. Claro, uno no sabía lo que iba a venir después. Claro. Yo, después, durante el menemismo, recuerdo ese episodio de diálogo con Julio Alac, renunciando a esa formación. Y digo, si yo hubiera sabido que el menemismo claro. iba a ser esto, el Muso era, no sé, una especie de guevarismo peronista, integrado además a nivel federal. Pero en realidad Cafiero daba ese perfil. Yo te digo una cosa, es imposible saberlo, historia contrafáctica. Creo que lo que pasó con el menemismo hubiera pasado muy atenuado con Cafiero presidente. No hubiera sido una tan salvaje. Claro, pero esa línea se hubiera seguido porque era el viento que soplaba y el peronismo en ese aspecto, los vientos internacionales lo sabe capear en función de eso. Montar. Ahora bien, otra actitud dignísima de Cafiero. Él es designado embajador ante la Santa Sede por el gobierno de Isabel y llega cuando prácticamente se está produciendo el golpe del 24 de marzo. Se entrevista con el Papa el 7 de abril y le dice, mire lo que está pasando en la Argentina. Y Cafiero recuerda en las memorias que el Papa le dijo, no se preocupe, los pueblos siempre vencen. Muy interesante frase y una cosa muy digna, porque él se podía haber quedado exiliado en Roma. Sí. Ya tenía orden de detención, vuelve y está más de un año en el 33 Orientales. Otro hecho muy emocionante es el gran amor que tuvo por su mujer. Tan es así que muerta ella, durante un año y medio, todos los fines de semana iba a llorarla al cementerio. Yo a Cafiero tuve dos oportunidades, una por teléfono y otra personalmente. Por teléfono lo llamé de Marcos Paz para conversar un día sobre, que me cuente sobre Evita, y la conversación derivó y se puso muy tensa porque él defendía, entonces con esa verticalidad peronista, defendía ciertas cosas del menemismo. Y discutimos sobre los aranceles de importación de la Organización Mundial de Comercio. Y hubo un momento tan tenso que yo dije, me corta acá, ¿no? Y otra vez yo iba muy seguido a Pinamar y él era un habitué en Pinamar y conversaba ahí en la playa ya, viste, impecable, siempre Cafiero, todo el pelo que conservó hasta los 92 años, pelo blanco, siempre bien bronceado, tipo muy pintón indudablemente, ya con una mujer a la cual seguramente llevaba 30 años y que seguramente habrá constituido su pareja posterior, ¿no? De sus hijos se puede decir, son hijos e hijas de la vida, ¿no? Son hijos de Cafiero, pero cada cual zarpó en el rumbo que le pareció más adecuado. Incluso la diversidad de Cafieros hay por la vida, siendo él tan en distintas corrientes tan contradictorias entre sí. Siendo él un bostero fanático, hay algún hijo que le salió de River incluso, ¿no? Ese es amigo tuyo. Ese es el amigo mío. Cuenta la famosa Anita, se llamaba la mujer de Cafiero, cuenta cuando estaba por tener a uno de sus hijos, año 54, y Boca jugaba el partido definitorio no salía campeón desde hacía 10 años, fue a la cancha. Cuando volvió, ironiza Cafiero, ya su hija brava. No, un personaje querible realmente, Cafiero. Ha sufrido también denuncias. Yo creo que fueron denuncias mezquinas sobre algún manejo irregular, que yo alguna vez lo anoté, me arrepiento de haberlo hecho. Incluso Mario Cafiero me llamó y me dijo, mirá, no, mi viejo no estuvo en eso. Así que me parece que es un justo homenaje lo que se le está... Despedimos aquí en La Señal a un mito de la política argentina. Cafiero llega a ser un mito. Nos quedó un montón de información sobre candidaturas. Aparece Musi ahí, nos contaba Claudio recién. Bueno, está el debate Scioli, está Kicillof en el medio. Está la impronta que le va a dar Cristina a la campaña. ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿Qué rol va a jugar Capitanich? ¿Va a estar un rato en el Chaco? ¿Va a estar en campaña? ¿Va a ser candidato?
todo eso queda pendiente. Esa idea que por ahí circula, ¿será cierto que Bergoglio vota por Scioli? Bueno, por lo pronto da la sensación que hay acuerdo en que Bergoglio respalda tácitamente al movimiento nacional y después verá qué candidato va, ¿no? Sí, Asís tiene una frase con ese ingenio que suele tener Asís que dice que el Papa le ha hecho a los antikirchneristas lo que Perón le hizo a la juventud peronista. Pito catalán, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Puede ser. Ahora, creo que entre Perón y la juventud peronista había un lazo más intenso que el que jamás hubo entre Bergoglio y los caceroleros Ah, sí, de Barrio Norte, para charlar. ¿Nos vemos, Hugo? Dale.